Oyendo, parece, ahora sí ya me oigo, ni siquiera aquí me oía. Los niños y los adolescentes pueden pasar a la parte de arriba, va a estar más divertido arriba. Se me hace que yo me voy junto con los niños, ¿verdad? Ahorita que veo a nuestro hermano evangelista Francisco Aguirre, digo yo, esto va justo con lo que él nos va a compartir. Él no viene a predicar, pero nos viene a compartir un asunto realmente importante. Ahorita nos vamos a entender porque decía un pastor a quien doy de pie por aquel que me va a preguntar. Decía el pastor Joel Francisco Chávez Castillo acerca de Santiago. Él decía, él fue el pastor de la primera iglesia bautista de Jerusalén. Y creo que queremos una iglesia bautista en Jerusalén. Ahorita vamos a hablar sobre esa iglesia bautista que va a estar en Jerusalén. Esperemos que en muy poquito tiempo. Vamos entonces a estar ahí, Santiago. Y vamos a tratar de disfrutar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, hemos leído atentamente hace un instante unos cuantos versículos. Vamos a tratar de meditar en esos cuantos versículos. Cuando uno ya los ha leído y se los sabe y los lee nuevamente, uno se pregunta, ¿y de qué me habla esta porción tan pequeña? ¿Qué podemos ver en una porción que ya conocemos? Lo que podemos ver en una porción que conocemos previamente es cómo debemos nosotros soportar la tentación. ¿Cómo debemos nosotros soportar la tentación? Y les voy a contar una ilustración, una historia de esas que no necesariamente son ciertas, pero que nos ayudan mucho a entender lo que vamos a tratar de entender en un instante. La historia de un viejo esclavo, cristiano, creyente, discípulo de Jesucristo, hijo de Dios, que tenía un amo que era inconverso. Y este amo se dirigía a él y le cuestionaba acerca de su fe, y le cuestionaba, y le cuestionaba, y le cuestionaba. Y hubo una ocasión que le dijo el amo inconverso al esclavo creyente: ¿cómo es posible esto? A mí, ese a quien tú le llamas el diablo, a mí nunca me tienta, y a ti sí. Después de hacer esta pregunta andaban cazando, salieron una gran cantidad de patos y él disparó a diestra y siniestra, decimos nosotros. Entonces, cuando dispara, algunos caen muertos, otros caen heridos. Y le dice el amo al esclavo: ve por los heridos, los muertos vas después. Y cuando regresa el esclavo le dice: lo que me acaba de ordenar es exactamente lo mismo que me preguntó. Los heridos son los primeros por los que hay que ir, son los que sucumbieron a la tentación. Los muertos, no hay que hacer nada con ellos, ya están muertos. Y luego uno, cuando ve esto, empieza a ver en los versículos y dice: es más o menos lo que hemos estado viendo en varias ocasiones. Nos ha hablado previamente acerca de pruebas, pero ese podríamos decir es el aspecto positivo. Ahora vamos hacia otra parte, ya no las pruebas, sino ahora la tentación. Las pruebas, habíamos dicho, provienen de parte de Dios para ver si nosotros queremos mantenernos firmes, si nosotros deseamos aumentar nuestra fe, si nosotros estamos dispuestos. Pero la tentación proviene de aquel que desea hacernos caer.
aquel que es llamado el tentador. Dice primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, dice algo en lo cual también nosotros nos vemos reflejados. Tú y yo nos vemos reflejados porque tú y yo somos hijos de Dios, tú y yo somos miembros de una iglesia, tú y yo estamos tratando de servir a Dios en esta iglesia, y dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. La preocupación del escritor de esta epístola es hacia cómo te has mantenido. Ha pasado tanto tiempo, no te he visto, ¿cómo sigues? ¿Cómo estás? ¿Te estás manteniendo? ¿Estás soportando la tentación? Y eso nos hace preguntarnos a nosotros, porque a esto venimos, a tomar decisiones, a preguntarnos, a cuestionarnos y también a preguntarle a Dios, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe en este momento? La segunda es una pregunta, es un cuestionamiento obvio. ¿Ha habido tentación? Y en los hijos de Dios pues decimos, claro que ha habido tentación. ¿Nuestra fe se encuentra firme? ¿O hemos sucumbido? ¿Hemos caído ante la tentación? Como creyentes, cada uno de nosotros estamos en peligro. Estamos en peligro de caer ante los ataques del enemigo. Hay atracciones y placeres en medio de la tentación, porque es así como va a tratar de llamarnos a nosotros, es así como va a decirnos, aquí estoy, y no me presento de una forma que fácilmente me puedas rechazar, sino me presento de la forma que te sea más atractiva. Veníamos de por allá de Santiago, y ahí en una de esas tantas curvas que hay junto a la presa, dice, se vende lombriz viva. ¿Sí se acuerdan? Algunos que vienen de por allá, se vende lombriz viva, obvio para pescar. Encontré también otra historia de un hombre que le gustaba pescar, pero que siempre usaba malvaviscos. Dice, es que les gustan a los pescados a los peces, los pescados son los otros, ¿verdad? A los peces de este lago. Y él siempre usaba malvaviscos. Bueno, cada quien, ¿verdad? A lo que vamos es, nos va a presentar el tentador lo que nos gusta a nosotros, no lo que me disgusta. Aquello que me disgusta ni caso le voy a hacer, pero lo que me gusta, eso sí, voy por ello, eso sí lo deseo. Pero aquí lo interesante es, lo que nos surge es, si vamos a estar sujetos a tentación continuamente, si la tentación se nos va a presentar en un instante de nuestra vida y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, entonces, ¿cómo puedo yo superar la tentación? Y volvemos a lo mismo, ¿cómo puedo yo superar la tentación? En estos pocos versículos, porque realmente fueron pocos, vimos tres verdades. Vimos tres verdades que vamos a tratar de atender. No están en el orden, así como los voy a tratar de exponer, no es en el orden que están en la Biblia. Pero lo primero es el origen de la tentación. El origen de la tentación. El segundo, los pasos de la tentación. Y el tercero, la solución de la tentación. Entonces vamos a ver si nosotros queremos saber cómo solucionar la tentación, vamos a desmenuzar este asunto de la tentación. Si yo quiero saber qué tiene de malo,
qué tiene de bueno o qué tiene de malo este alimento, tengo que saber sobre este alimento o sobre este asunto en particular que me incomoda, el origen de la tentación. Nosotros nos damos cuenta, dijimos, no es el orden de los versículos, leímos desde el 12 y hasta el 15, pero en el 13 y el 14, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios, uno, no puede ser tentado por el mal, dos, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces ahí nos damos cuenta, primero, lo primero que tenemos que hacer para nosotros tratar de enfrentar la tentación es entender, es reconocer y afrontar la tentación como lo que es. Lo que es todo lo que acabamos de leer. Es aquello que trata de hacernos caer y que no proviene de Dios. Nadie de nosotros podría decir, creo yo, espero yo, que nadie haya dicho jamás, soy tentado por Dios, porque eso es una tentación. Decir soy tentado por Dios es una tentación. Dios no tienta a nadie. Dios en ningún momento tiene el deseo de hacernos caer para mal, y la tentación es precisamente esa afirmación, ya es una tentación. La raza humana desde el principio hemos enfrentado tentaciones, y cuando se dice desde el principio tenemos la tendencia a acordarnos de nuestros inicios como raza. Nos acordamos de Génesis, vámonos hasta Génesis, de una manera muy sencilla y lo recuerdan muy bien. Génesis el capítulo 3. Recordamos aquello en el versículo 12. En el versículo 12 más o menos lo tienen ustedes, algunos, otros lo están buscando. Buscar Génesis no es difícil, él es el primer libro de la Biblia. Tenemos que hacer un espacio para nuestros hermanos que están con nosotros en esta ocasión, que no son nuevos. A veces, tenemos varios hermanos que son nuevos, entonces tenemos que hacer un pequeño espacio. Dice el versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ese es el comportamiento. El comportamiento es culpar a otros de nuestras decisiones, culpar a otros de lo que nosotros estamos haciendo, culpar a otros por lo que nosotros ejecutamos. Eso es desplazar nuestra debilidad hacia otro. Es decir, si tú no me hubieses dado, propiamente platicaba con alguien hace un instante y es como decir, no tengo la culpa yo, la culpa la tienes tú. ¿Para qué me diste esa mujer? Yo ni siquiera te la pedí. Yo en ningún momento presenté una petición para que tú me entregaras a esa mujer. Ahí comienza y luego nos vamos al 13 para ver que estamos en las mismas condiciones los varones y las damas. 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, inmediatamente se disculpó. No, y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí, sucumbiendo a la tentación. Desde entonces, desde ese momento, en cada ocasión de nuestras vidas, nos hemos enfrentado a una tentación. La primera tentación que vemos en Génesis, culpar a otro de lo que me está pasando a mí. Es que él, es que ella, es que ellos. Es muy sencillo culpar a otro. Es una tentación. Romanos 14:12. Romanos 14:12, mientras lo encontramos. Yo sé que lo tienen ya la mayoría ahí. Vamos a esperar un instante nada más. Romanos 14:12.
si alguien lo tiene y alguien que tenga una voz más clara lo quiere leer, más clara que la mía. Cualquiera. Nos damos cuenta de eso. Esto es lo que dice Dios mismo, su santa palabra. Dios mismo es lo que dice. Cada uno de nosotros va a dar cuentas a Dios de sí. Es decir, somos responsables por lo que hacemos. No podemos decir aquel o el otro más, sino que cada uno de nosotros somos responsables de los que hacemos. Entonces tenemos que atender. Nosotros siempre decimos, Dios es bueno, y realmente Dios es bueno. Y no solamente eso, me sorprende, hay un hermano aquí, no puedo mencionar su nombre, no está aquí presente, no lo voy a mencionar, pero comunicándonos personalmente, me sorprende su reacción cuando uno le dice, Dios es bueno, porque él no dice sí. Él casi se pone a llorar y dice, no es bueno, es muy bueno. Pero la reacción no son las palabras, la reacción es que casi empieza a llorar. Y eso es sorprendente, eso es darnos cuenta de cómo es Dios y qué se origina en Dios. Él tiene todo lo bueno para nosotros, nos ha dado la vida, nos ha dado la salvación, ha establecido propósitos de bien para nuestras vidas. Y todavía estamos algunos de nosotros pensando, Dios está tentándome, Dios está tentándome, soy tentado de parte de Dios. Primera de Juan 2:16, Primera de Juan 2:16. Si alguien lo encontró. Primera 2:16, Primera de Juan 2:16, la epístola, la carta, no el evangelio, 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿cómo? No proviene del Padre, sino del mundo. Entonces nos damos cuenta, cuando nosotros vemos esto, Dios lo estableció mucho antes de que nosotros naciéramos, mucho antes desde que Él conoce a la raza humana, desde antes de que Él originara a la raza humana, Él sabía cómo íbamos a ser. Y aún así decidió amarnos, pero sí nos establece, hay una línea de separación, la pones o no la pones, y está la línea de separación entre el mundo y Dios, las cosas carnales y las cosas espirituales. ¿Cuáles decides seguir? Yo tengo la decisión, a mí me pertenece, yo puedo hacer lo que Dios me ha permitido hacer. Versículo 13, cuando no digo nada es Santiago otra vez, Santiago 1:13. 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Él es bueno, Él tiene planes de bien, Él tiene amor para nosotros, Él nos ha dado todo lo bueno que tenemos en nuestras vidas. Tenemos que estar bien confiados en eso, bien seguros de eso y decir, esto que está sucediendo no es de Dios, esto que está pasando no es de Dios, es del mundo, el mundo que se ha entrometido entre nosotros y nos está queriendo causar un daño, y luego alguien nos hace ver, pero eso que está pasando no puede usarlo Dios para que finalmente venga un bien a nuestras vidas. Sí, definitivamente Dios es bueno y Dios tiene planes para nosotros. Él permite incluso que las tentaciones lleguen a nuestras vidas, pero con propósitos de bien.
Yo sé que a algunos, mientras estaba diciendo esto, se les estaba ocurriendo, Job, la historia de Job, qué tantas cosas no sucedieron, cuántos capítulos con esto y esto y esto y esto y esto. Y sin embargo, ¿qué expresó él? ¿Expresó queja? ¿Expresó alguna aceptación, alguna caída a esa tentación que le estaba presentando? No Dios, el enemigo se quejó. Recordemos algunas cosas, lo hemos oído recientemente, lo hemos visto recientemente. Maldice a Dios y muérete. ¿Y qué hizo? ¿Maldijo a Dios? No, de ninguna manera. Satanás le preguntó, ¿me permites? Y al final, todo menos esto. Entonces tenemos que entender, eso es lo que sucedió en la historia de este hombre. Eso es lo que sucedió con nosotros. Tenemos que ver para nosotros qué enseñanza trae todo el libro. Lo has leído tantas veces, te ha sido de tanta bendición el libro de Job. Y te lo has desmenuzado y has puesto verbos y has puesto lugares y has puesto amigos y has puesto mil eventos que vienen ahí. ¿Cuál es la bendición? Podríamos decir, ante todas las circunstancias de tantos capítulos, él vio al final, él analizó todo y dijo, en Dios no hay despropósito. En Dios no hay despropósito. Tenemos que estar atentos. Dice 42:12, obvio Job 42:12. Diego, porque yo sé que Diego lo tiene. ¿Sí, Diego? Órale. Dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Es decir, la bendición superó el estado inicial. La bendición después de todo esto fue superior al estado inicial. Entonces ya nosotros hemos aprendido, todo esto no provino de parte de Dios. Dios lo permitió y con un propósito bueno. Aquí vemos el propósito en el caso de una vida. Luego nosotros podríamos ubicarnos ahí, podríamos vernos ahí, podríamos ver la situación que estamos pasando como individuos, como familias, como iglesia y podremos decir, realmente lo que Dios quiere es lastimarnos, lo que Dios quiere es dañarnos. Eso es lo que quiere Dios. Y nos damos cuenta y podemos responder definitivamente, no es eso lo que quiere Dios. Dios quiere librarnos de las consecuencias de nuestras posibles acciones. Dijimos el martes, lo dijo Aarón, tenemos dos naturalezas, la humana y la espiritual. La humana tiene un sentido, la espiritual otro sentido. Entonces nosotros tenemos que entender a quién estoy alimentando, a quién le estoy dando curso, a quién estoy favoreciendo, a la carne o al espíritu. Tuve la tentación de hablar de eso, pero dije yo, me voy en orden, no voy a dejar las cosas a medias. Según entonces, estos versículos que acabamos de ver, el mal no procede de Dios. El mal sí tiene una procedencia, el mal sí tiene un origen, pero no está en Dios. Yo sé que esto te lo sabes, pero tenemos que estar conscientes de ellos, tenemos que estar seguros y afirmados, porque luego tenemos la tentación, la tendencia a sucumbir ante nosotros mismos. El origen de la tentación no es Dios. Vemos además que ya hemos afirmado, el origen no es Dios,
pero también tendríamos que ver el proceso de la tentación. Y existe ese proceso. Lo hemos visto entre los versículos 14 y 15. Y lo repetimos, sino que cada uno es tentado. Cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí es tentado cuando de su propia concupiscencia, de nuestra propia, de la tuya y de la mía, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces vemos aquí una secuencia que no sabemos, una secuencia que posiblemente la hemos leído y la hemos memorizado. Es una secuencia que podríamos decir de 4 pasos. ¿Cómo se produce la tentación en mi vida? ¿Qué es lo primero que viene? Lo primero es que se presentan nuestros deseos, nuestra lujuria, no el deseo del vecino, no el deseo de aquel del otro, sino nuestros deseos y nuestra lujuria aparecen. ¿Y por qué pueden aparecer? Pueden aparecer por distintas razones, pero básicamente es desear lo que otro tiene. Desear lo que otro tiene. ¿Qué tiene el otro? Y podríamos decir 1000 cosas. Tiene un juego, ahora que están de moda los juegos, ¿verdad? Los juegos de consolas, ¿verdad? Siempre volteo a verte a ti. Ya sé que ya no la tienes. Ya no la tienes, ¿verdad? Sí la tienes. Ah, bueno, entonces voy a seguir volteando a verte a ti. Cuando alguien tiene una consola, no sé qué sea eso, pero debe ser algo elegante. Pues uno, pues yo quiero, no sé, él tiene la consola número 118. Yo quiero la 119. No sé si existen 118, ¿verdad? Pero yo quiero la 119. Aquel tiene unos zapatos cafés. Yo también. Aquel tiene un cinturón ¿de qué? Díganme un cinturón de qué. Es que si digo esa tortuga o van a decir, eso no se dice aquí, es correcto, eso no se dice aquí. Entonces si digo, tiene un cinturón de víbora, eso es más elegante. Yo quiero algo mejor, yo quiero el de la tortuga aquella. Entonces es nuestro deseo de poseer las cosas. Tenemos una naturaleza pecaminosa. En nosotros está el pecado. Nosotros tenemos eso y nos sentimos atraídos por esos deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. El Señor Jesucristo se hizo hombre. Una pregunta que le ha surgido a muchos. El Señor Jesucristo se hizo hombre. El Señor Jesucristo fue tentado. El Señor Jesucristo fue tentado, igual que nosotros, menos que nosotros o más que nosotros. Sería muy complicado tratar de responderlo aquí, pero fue tentado. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? En relación con nosotros, Hebreos 4:15 está al ladito. Si quieren lo anotan o si quieren lo buscan. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Dice, en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. De ahí nosotros podríamos responder, fue tentado exactamente igual que nosotros. Todo lo que nos imaginamos nosotros, todo lo que nosotros hemos pasado, Él lo pasó exactamente lo mismo.
se enfrentó a las tentaciones, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida, a lo mismo que nos hemos enfrentado nosotros, se enfrentó él. Pero decía el 15, pero sin pecado. Por eso es nuestro, y nos lo dijo, perdón por decir su nombre sin decirle hermana, pero mejor le digo hermana, nos lo dijo nuestra hermana Patti cuando andábamos patinando. ¿Qué característica tiene Jesucristo? Y todos decíamos respecto a él, sumo sacerdote, sumo sacerdote, sumo sacerdote, sumo sacerdote, y ella nos corrigió. Hay una palabrita que también viene en Hebreos, ¿verdad? Gran sumo sacerdote, gran sumo sacerdote. Por eso nosotros tenemos que refugiarnos en Él. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, pero primero tenemos que darnos cuenta, todo viene de nuestro interior. Nosotros constantemente nos estamos enfrentando a tentaciones. No debemos dejarnos arrastrar. ¿Qué tenemos que hacer? Caminar en el Espíritu, caminar en el Espíritu. Y luego tenemos que ver a todos aquellos que nos han dado ejemplo de caminar en el Espíritu. ¿Es complicado? Claro que es complicado, pero se vuelve fácil cuando decimos es en el Espíritu, no es en nosotros, no es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad, no es por nuestras habilidades, no es por nuestros talentos, es en el Espíritu, es por lo que Cristo hizo, no por nosotros. Luego, después de esto, dijimos nuestra concupiscencia. De nuestra concupiscencia, después de esto, se concibe. Perdón, antes de esto, me salté esto. Atraído y seducido. Más o menos es entendible. Voy a tratar un poquito de explicar esto, pero creo que es bastante claro. Hay una fuente del mal, y esa fuente del mal dice, ven acá, a este lugar, vamos a estar juntos, vamos a estar un instante. Nos dijeron, creo que fue el domingo, ¿verdad?, que el enemigo, el mundo, el pecado, paga mal, pero se disfruta. Ese es el problema, que nos encanta disfrutar los 15 minutos de la paga del enemigo. Nos encanta disfrutar. Él es la fuente del mal y sabe perfectamente que disfrutamos los 15 minutos de atracción y seducción. Ese enemigo conoce nuestros pocos puntos fuertes, perdón si los incluyo, mejor nada más conmigo, sabe mis pocos puntos fuertes y sabe mis muchos puntos débiles, pero se lo sabe bien y bonito. Con lo de los malvaviscos y las lombrices, él sabe cuál pez le gustan las lombrices y cuál pez le gustan los malvaviscos. Y vamos a dejar lombrices y malvaviscos. ¿Sabe si cedemos ante el fútbol, ante el box, ante la consola, ante la moda, mejor no les digo, no vaya a ser que alguno vayamos a ser golpeados, ahí lo dejamos. Él sabe perfectamente qué es lo que nos gusta. Después de esto, dice, después de la atracción y la seducción, después da a luz al pecado.
da a luz al pecado. Entonces, nosotros entendemos, si yo desde el principio hubiese evitado, si yo desde el principio hubiese limitado, ese es el problema, que no limito, sino que yo me dejo llevar por lo que traigo dentro de mi corazón, dentro de mi ser. Yo traigo eso. Por eso es que es tan difícil. Pero si yo hubiese detenido eso, si yo hubiese solicitado, este hombre al principio lo recordamos, pídala a Dios, pida a Dios. Habló acerca de sabiduría. Nosotros necesitamos pedirle a Dios muchas cosas. Aquí lo podemos sintetizar en sabiduría. Pero ¿qué es sabiduría? Sabiduría no es inteligencia. Sabiduría es cómo con el conocimiento de la palabra de Dios, cómo con el conocimiento de Dios mismo, cómo con el conocimiento del Señor Jesucristo, yo puedo actuar en mi vida. No es simplemente almacenamiento de información. Y nosotros hemos pensado que con almacenar información ha estado bien. ¿Qué ha pasado? ¿El pecado le ha dado buena calidad a mi vida? Eso es una pregunta interesante. ¿El pecado le ha dado buena calidad a mi vida? Definitivo, bueno, otra vez yo no puedo responder por todos, pero el pecado no le ha dado buena calidad a mi vida. Estoy respondiendo por mí mismo. Cada uno tenemos que responder por nosotros. La situación es que Dios sabe nuestra respuesta. Y yo puedo decir, y espero que alguien me acompañe, cuando peco soy perdedor. Cuando peco soy perdedor. Espero que alguien más me acompañe y tenga esta convicción. Cuando yo peco soy perdedor. Porque si no tenemos esta convicción, vamos a seguir adelante y vamos a ser como el de la ilustración. Por los muertos no hay que preocuparnos. Esos ya están muertos. Por el que no es creyente no hay que preocuparse, no es tentado. El amo incrédulo, no era tentado en ninguna ocasión. ¿Por qué no era tentado? Porque ya estaba entre los muertos. Nos decimos creyentes y nunca somos tentados. Ah, caray. A lo mejor ya estamos muertos. Por eso ya no se está preocupando por nosotros. ¿Y si pequé? Nosotros tenemos la grandiosa oportunidad de arrepentirnos para con Dios, de arrepentirnos y confesárselo a Dios. Los no creyentes no tienen esa oportunidad. Y a esos es a los que tenemos que salir y compartirles. Dios les ama. Dios tiene una oportunidad para ustedes. A pesar de todo lo que han hecho durante tanto tiempo, a pesar de todo eso, Dios tiene una oportunidad para ti. Tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, tu abuelo, todas tus generaciones han rechazado a Jesús, pero tú en este momento tienes una oportunidad. ¿La tomas o la dejas? Proverbios 14:12. Yo sé que algunos se lo saben de memoria, pero vamos a buscarlos. Por aquello de que casi de memoria, ¿verdad? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A nosotros los seres humanos, lo que estamos haciendo nos parece bien. Siempre, siempre, siempre nos va a parecer. Lo que yo hago está bien. Lo que hace aquel, señalé para allá porque no hay nadie. Lo que hace aquel está mal. Pero siempre señalamos hacia otro lado. Desde Génesis, la mujer que tú me diste, y no estaba señalando a la mujer, estaba señalando más arriba. La mujer que tú me diste, ¿para qué me la dabas?
Entonces nos damos cuenta de que esto que hemos visto es un proceso, pero que necesitamos detener ese proceso. Es una progresión negativa. Es dominguero eso, ¿verdad? Lo hemos visto en las caricaturas. Bueno, ya no ven caricaturas ahora, las programan o no sé qué hacen con las caricaturas. Pero antes había una caricatura donde venía un tantito de nieve y se hacía grande, 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 grande. Ahora ya ni caricaturas hay, creo. Entonces nosotros decimos, afirmamos, el origen de la tentación no es Dios. La tentación es un proceso. Y Dios nos va a invitar a algo. Dios nos va a invitar a ejecutar lo que podríamos decir la solución a la tentación. ¿Dónde está la solución a la tentación? Versículo 12. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Este podríamos decir es el centro de esta porción, de esta breve porción de la palabra de Dios. La instrucción central, la instrucción principal es soportar o vencer la tentación. Soportar, vencer. Las personas, tú y yo, seremos bendecidas, recibiremos la corona de vida si nosotros, hay un punto ahí, amamos a Cristo. Amamos a Cristo. Amamos a Cristo. Y una cosa es cuando nosotros decimos sí. En algunas iglesias son muy expresivos y dicen amén. Y gracias a Dios por eso. Pero te quiero preguntar algo. ¿Tu vida refleja que ames a Cristo? Y yo sé que aquí, este grupo en particular, este grupo que está ahorita aquí, es los que más aman a Cristo. Es muy difícil estar entre semana. Es muy difícil por nuestras múltiples actividades. Es difícil por muchos compromisos. Es difícil por tráfico, es difícil hasta por cosas que traemos en la cabeza, es difícil. Estos, podría yo decir, son los que más aman a Cristo. No dudo que haya alguien entre los que no están aquí que ame muchísimo a Cristo. Posiblemente más que yo, pero circunstancias le impiden. Digo porque también hay que aclarar esto. A veces somos muy buenos jueces, somos excelentes jueces. Inmediatamente sacamos ese sable que usaban los musulmanes en no sé qué siglo, que tiene una forma muy bonita, así curva, que yo me imagino que con una sola ocasión dejaban sin cabeza a todas. Entonces este versículo 12 es el centro. ¿Cómo superar o cómo vencer la tentación? Nos tendremos que ir a los versículos 2 al 4. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. A nosotros se nos hace nosotros decimos que es diferente, pero nos damos cuenta que es un punto central para ir hacia adelante. Pruebas y tentación se basan en esto que viene aquí. Fe. Fe viene el versículo 3. La fe es central. Luego también tenemos que atender esto. Primera a los Corintios 10:13. Primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Es un segundo pasaje muy útil para nosotros para tratar de entender cómo podemos vencer la tentación. Porque es nuestra intención vencer la tentación. ¿Cómo lo podemos hacer? Entendiendo
esto, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, nosotros somos, perdón, otra vez, perdón nuevamente por la inclusión, soy muy quejumbroso. Soy muy quejumbroso, de todo me estoy quejando, de todo me estoy diciendo, ¿a qué le va mal? Si no hay nadie, ¿a qué le va mal? Perdón, ¿a qué le va bien? A mí me va mal. ¿A qué le va bien? A mí me va mal. Y me estoy quejando y quejando y quejando y quejando y quejando todo el tiempo. Pero tenemos que entender, las tentaciones todas son humanas. Nosotros estamos siendo tentados y todas son tentaciones humanas. La parte que subsecuente a esto, Dios es maravilloso también en esto, Dios es sorprendente, dice, pero fiel es Dios, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, más de lo que podéis resistir. Tenemos que estar seguros de esto. Yo y tú y todos los que estamos aquí no sabemos este versículo de memoria o nos lo vamos a aprender porque está muy bonito. Pero tenemos, aparte de saberlo de memoria, aparte de recitarlo de memoria, aparte de compartirlo de memoria, creerlo para vivir nuestra vida cristiana entendiendo la fidelidad de Dios y entendiendo que lo que estoy pasando no es más que lo que pasó otro. Lo que yo estoy pasando no es más que lo que otros pasaron antes que los que estamos aquí. Nada más atendamos, Jesucristo, ¿he pasado más que lo que le pasó a él? Definitivamente que no. Aquí encontramos promesas para nuestras vidas. La primera y la más evidente, tentación y salida. Salida, ahí está. Sí hay tentación, pero junto con la tentación está la salida. ¿Qué más quiero lugar? ¿Qué más quiero aparte de esto? Aparte de esto, nos hemos dado cuenta previamente de la fidelidad de Dios, de la humanidad, de las tentaciones, y nosotros decimos, Dios tiene que ser el centro de nuestra vista. Cuando estaba tratando de escribir, tratando de hilar esto, yo me acordaba mucho de Diego, esto lo dijo hace ya algunos años, pero dijo él, mientras estaba acá adelante, puestos los ojos en Jesús. Así es como debemos estar, puestos los ojos en Jesús. Este tiene que ser nuestro objetivo central de vida. Poner nuestros ojos en Jesús. Que nuestra confianza no esté en el hermano de allá, en el hermano de allá, en el hermano de allá, ni en el hermano de allá. Que nuestra confianza esté en Jesucristo. Si nuestra confianza esté en Jesucristo, Él nos va a dirigir al punto que quiere que lleguemos nosotros. Mantengamos nuestros ojos en Él. Nuestros ojos, nuestras mentes, nuestros deseos, nuestras acciones, todo lo nuestro en Él. Vimos el origen de la tentación, los pasos de la tentación y la solución a la tentación. La solución, nada más para puntualizarla, dicen los elegantes, pon tus ojos en Cristo. ¿Qué es poner tus ojos en Cristo? Que todo nuestro corazón, que todos nuestros pensamientos, que todas nuestras acciones estén dirigidas por Él, plena y constantemente. ¿Por qué? Y aquí voy a hacer un juego de palabras para dar por terminado. Porque Él nos ha dado la victoria y nos la va a entregar. Ya nos la dio
pero nos la va a entregar. ¿Esperamos que realmente así suceda? ¿O simple y sencillamente somos académicos? Simple y sencillamente decimos lo que tenemos que decir. Esto se demuestra en la vida diaria. ¿Queremos demostrar en la vida diaria que confiamos en Él? Hagámoslo delante de Él. A veces no lo puedo demostrar delante de los otros por diferentes circunstancias, pero delante de Él lo tengo que demostrar. Le voy a pedir si tenemos una oración en este momento. Señor Dios, Padre Celestial, gracias porque puedo confiar en ti. Gracias, Señor, porque para nosotros, para quienes estamos aquí, para ti y para mí, nos presentas la situación en la que estamos viviendo. La situación en la que estamos viviendo es una situación difícil, es una situación en la que el enemigo está tratando de que caigamos. El enemigo está tratando de que nosotros seamos derrotados. Está utilizando lo que está en nuestro interior. Porque a partir de nuestro interior, a partir de lo que hay en nosotros mismos, está actuando. Y lo ha hecho desde el principio y lo seguirá haciendo. Se ha mantenido firme, ha estado ejecutando la misma estrategia por cientos y cientos y cientos de años. Y nosotros, la raza humana, hemos caído y hemos caído y hemos caído por cientos y cientos y cientos de años. ¿Por qué hemos caído tantas veces? Porque voluntariamente nosotros hemos decidido desatender a Jesucristo. Hemos decidido no centrarnos en Él. Hemos decidido que nosotros por nosotros mismos podemos. Temporalmente nos ha ido muy bien, pero necesitamos volver a esa que tanto nos han dicho, a esa que nos han repetido y que todavía no le encontramos, la senda antigua. Y no la encontramos porque no la buscamos en el lugar correcto. El lugar correcto es junto al Creador. Él es el generador, el creador, el diseñador, la mente maestra que respalda la senda antigua. Aproximémonos a Él. Hemos pensado en esta tarde cosas importantes en relación a nuestra vida. Yo sé que cada uno en este momento tiene pensamientos distintos. Queremos pedir que cada uno de nosotros en este momento tenga un momento de reflexión. Se dirija a Dios y le diga: he tomado esta decisión. He tomado la decisión de centrar mi vida en ti. He tomado la decisión de que mis deseos, mis anhelos, mis propósitos se sometan a lo que tú quieres, no a lo que yo quiero. Y Señor, te entregamos nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros propósitos. Todo lo que tenemos, te lo entregamos a ti, para que tú hagas con ellos cosas duraderas, cosas eternas, que no estemos pensando en lo temporal de la vida, sino que estemos pensando en la vida eterna que tú nos prometes. Y cómo, Señor, cómo actuar para agradarte a ti.
Señor, gracias te damos, porque estoy seguro de que en este lugar hubo una persona que decidió cambiar su vida, posiblemente dos. Hubo otros dos que decidieron limar situaciones que están difíciles en su vida. Gracias por ello. Y Señor, provoca en el resto de nosotros la decisión de hacer conforme a tu voluntad a partir del día de hoy. Te lo agradecemos y te lo pedimos, Señor Dios, en el nombre y por el amor de Jesucristo. Amén.